Diego Estrada García y soy el nieto. Luz Estela Zapata Gómez, soy nuera. Jorge Alberto García, hijo. María Cristina Londoño, sobrina. Luis Enrique Londoño, tío. Gloria García, hermana. Beatriz García. Hija.
Ahí también para que vayamos a la mitad primero.
Sí, compañero. Yo creo que el teatro que abre la Biblioteca Pública Piloto a través de su archivo fotográfico en torno al trabajo del que hemos llamado un nuevo gran nombre en la historia fotográfica de Medellín. No porque sea un fotógrafo reciente, sino porque lo estamos redescubriendo entre todos desde hace un par de años. Quiero agradecer primero a don Jorge García, hijo de Diego García Digar, el hombre que nos convoca, y a Hamilton y Joana, que son los dos investigadores que ganaron la convocatoria de becas de trabajo en torno al trabajo fotográfico de Diego García hace 2 años. En 2018 las becas se incluyeron en la convocatoria de la Secretaría de Cultura y se incluyó una para hacer un trabajo de selección y descripción
del legado de Digar. También bienvenida a los miembros de la familia de Diego García, de Digar, que están por aquí, a la gente que ha trabajado, que apoyó de alguna manera el trabajo de Johanna y Hamilton. Y bueno, vamos a conversar pues sobre este fotógrafo que queremos seguir redescubriendo y que, para que se hagan una idea, nos dejó nada más y nada menos que un legado de 58.255 negativos que reposan aquí en la Torre de la Memoria, sin contar los que están en la Universidad de Antioquia, donde tuvo un trabajo muy importante, y que en estos días, conversando con Johanna y Hamilton, decíamos que ellos alcanzaron a pasar por tal vez un 1% de todo eso. Ahí hay unas betas muy importantes para investigadores, historiadores, narradores, urbanistas, arquitectos, para todo el que sienta que tiene todavía mucho por descubrir en el pasado y en la memoria visual de esta ciudad. Yo podría comenzar hablando de quién era Digar, pero quisiera darle un poco la palabra a don Jorge, que nos cuente que vio de primera mano a un fotógrafo juicioso que durante 32 años tuvo un local en el centro con el nombre de sus iniciales, o de este acrónimo de Digar. Pues, ¿qué tipo de fotógrafo fue su papá, don Jorge? ¿Qué le interesaba fotografiar? Y pues, ¿cómo era esa vida cotidiana de él en su trabajo y en su oficio? Voy a tratar de responder tu pregunta en la mejor forma que pueda, porque definitivamente ese tipo de reflexiones uno en la vida no las suele hacer. Por lo menos yo no tenía ni el bagaje ni el conocimiento en su momento para decir, pues hombre, la intención fotográfica de mi padre era esta, la percepción que tenía de la fotografía era tal cual. Yo lo acompañé durante mucho tiempo, siendo yo pues una persona pequeña y joven, a muchos de sus trabajos. Él era una persona muy apasionada de la fotografía, además de ejercerla como profesión, era un apasionado del detalle. A mí me parece que si algo definiera la intencionalidad de mi padre frente a la fotografía, era la búsqueda de una perfección que estaba en su mente. Sin embargo, siempre es necesario, cuando se analizan estos fondos fotográficos y estos archivos, pensar un poco en cuál era el objetivo que tenía el fotógrafo al hacer la fotografía. Porque no es lo mismo el fotógrafo que se dedica a la fotografía como un hobby o como un arte, en donde está buscando una exploración estética, al fotógrafo profesional que trabaja fundamentalmente para un cliente. Entonces la fotografía cobraba razón de ser para él, me parece, después de aplicar un perfeccionamiento, una búsqueda de una perfección técnica, cuando era recibida por el cliente. Porque la imagen fotográfica no es propiamente la realidad. La imagen fotográfica hace presencia y documenta en cierta manera una realidad, pero no deja de ser una huella de una cosa que fue real en un momento determinado. Y entonces, después de tomada y obturada la foto, la fotografía tiene un proceso al cual mi padre le dedicaba mucha atención, y que a mí, cuando veo esta exposición que han hecho, me parece que uno de los trabajos fundamentales en las fotos que están expuestas es haber logrado la calidad de la reproducción del negativo, porque los negativos por sí mismos no son perfectos y son muchas veces tienen que ser procesados, y mi padre le ponía un gran empeño a eso, a todo el proceso que había en el revelado del rollo, en la impresión en papel de la fotografía, y esa mediación de la realidad a la imagen que se hace para un sujeto, en este dicho cliente, esa perfección, o la fotografía queda acabada cuando el cliente obtiene del fotógrafo el significado de lo que él quería significar al ordenar la foto. Entonces él le ponía eso en suprema atención, no solo que la foto fuera técnicamente perfecta, sino que interpretara el sentir, y la satisfacción para él era cuando sentía que él había interpretado para un cliente lo que el cliente quería, y que la foto para el cliente había obtenido el significado que el cliente quería que el fotógrafo diera.
ahí vale la pena introducir un par de datos biográficos. Diego García nació en México, se vino para Medellín muy joven y en la década del 40 trabajó en lo que conocimos como Oduperli, en el estudio negocio fotográfico de la familia Duperli, donde trabajó como asistente en varios procesos y conoció muy bien todo el proceso químico y la manipulación de la materia para revelar las fotos. Esa fue como su escuela, donde se volvió pues muy detallado y meticuloso en el proceso, y comenzando ya la década del 50 abrió su propio local que tuvo durante 32 años, y todo ese rigor se refleja en el tipo de archivo que se recibió aquí en la Biblioteca Piloto, que afortunadamente es un archivo en muy buen estado, muy bien cuidado, con muy buenas referencias, bien marcado, pero de eso ya nos hablarán Joana y Hamilton. Tal vez sea el momento de preguntarles a ustedes cómo supieron de la existencia de DIGAR, si fue por la convocatoria que hizo la Piloto, y cuando se acercaron a ese archivo, pues ¿qué se encontraron ahí? Bueno, también quisiera agregar, Diego García DIGAR trabajó como fotógrafo para la Universidad de Antioquia durante muchos años. Él era estaba al que lo autorizaban para grabar los procedimientos médicos de patología física en la Universidad de Antioquia, en la Facultad de Medicina. Fue el fotógrafo del Hipódromo San Fernando en Itagüí, fue fotógrafo de Coltejer. Entonces todos esos procesos están registrados en mucho detalle. De hecho, supongo yo que no entraba a ese océano todavía en detalle. Hay montones de fotos de fotofinish de caballos que él registraba. No sé si estén aquí en el fondo, pero cuando hablamos del Hipódromo de San Fernando hay, por ejemplo, toda una historia ahí de la hípica local que habrá que revisar. Bueno, volviendo a eso, ¿qué se encontraron y cómo lo conocieron? Bueno, gracias, buenas noches a todos. Claro, el acercamiento inicial con el fondo DIGAR, digámoslo así, que está también supeditado a la cercanía que nosotros como investigadores hemos tenido con el archivo fotográfico de la Piloto, ¿cierto? No solamente por nuestra formación académica, historiadora, ella comunicadora, sino también porque desde hace muchos años venimos incentivando el uso de la fotografía y la imagen como fuente fundamental de la construcción de la memoria territorial, háblese de barrio, de ciudad, de país, de sector, etc. Entonces, claro, siempre hemos estado como vinculados o muy cercanos a todo este tema de la fotografía como herramienta de memoria, ¿cierto? Entonces, claro, una vez salen las convocatorias de la alcaldía frente a este proceso de arte y cultura en 2018, pues obviamente vimos allí la oportunidad de profundizar nuestro conocimiento y también de poner al servicio de los investigadores y de la comunidad en general lo que nosotros, pues las destrezas que habíamos adquirido hasta el momento en el tema de la memoria fotográfica, ¿cierto? De la fotografía como memoria. Entonces así fue como llegamos a DIGAR. Obviamente después de eso, de presentar el proyecto y que se saliera seleccionado, pues hubo ya, digamos, como otra inmersión dentro del fondo, que ya fue ya tener contacto directo con con parte de la obra de don Diego, conocer a don Jorge, visitarlo, caminar con él el centro, intercambiar conocimientos, información, buscar fuentes, revisar bibliografía, etcétera. Eso lo veremos más tarde, ¿cierto? Pero básicamente ese fue, digamos, como el primer contacto que tuvimos con DIGAR. Bueno, ahí digamos que cuando se convocan las becas, que la Piloto decide incluir el fondo de DIGAR en las becas, pues el objetivo es como encontrar una manera de contarle a esta ciudad pues qué hay ahí, qué tiene esa cantidad tan grande de negativos para decirnos hoy. Entonces a ustedes se les plantearon unas líneas, pero ustedes empezaron ya a hacer ese buceo, a encontrar como unos filones, y ya lo que vino luego el trabajo de encontrarse con una cantidad de fotos que tenían de pronto unas referencias mínimas, pero a darles contexto, porque si ustedes han explorado el repositorio digital, el buscador digital de la Piloto, que lo encuentran ahí en la página principal de la biblioteca, BPP Digital, si se meten por ahí van a encontrar un cajón de búsqueda donde si digitan Diego García, les van a salir. En este momento hay unas 317 fotos, creo que son. Pero eso, y de este trabajo de investigación salieron 316 descripciones.
En este momento no todas están subidas, pero si ustedes van a las descripciones van a encontrar mucha información. No solamente no van a encontrar simplemente como panorámica centro de Medellín, no, van a encontrar el año y una serie de elementos en la descripción de la fotografía para ponerla en contexto. Entonces van a encontrar, pues, en el cuadrante superior derecho está la iglesia tal, en el centro de la fotografía van a ver el proceso de construcción de la avenida Oriental, por decir algo, y así una serie de referencias que permiten que esa foto, que suelta podría quedar como una pieza de rompecabezas al azar, realmente cobre contexto, le facilite el trabajo a quienes lleguen a hacer uso de ese archivo. Y el trabajo que hicieron Hamilton y Johanna fue muy juicioso, muy minucioso. Si ustedes revisan las redes sociales de la Piloto por estos días, Instagram, Facebook y Twitter, sobre todo en Facebook y en Instagram van a encontrar una buena muestra desde más o menos el 5 de febrero, si no estoy mal, hasta hoy, una foto diaria con muchas de las descripciones o extractos de las descripciones que ellos hicieron. Entonces ahí pasamos al tema de cómo empiezan ustedes a acercarse a eso, cómo lo encuentran físicamente y cómo empiezan a resolver esos retos que planteaba cada foto para ponerla en contexto y que nos trajera la información que tenía para contar. Bueno, buenas noches. Bueno, inicialmente en acompañamiento pues con las personas que trabajan en el fondo, ellos hicieron una selección de acuerdo a la temática que planteamos en el proyecto, que era la mirada desde el urbanismo, ¿cierto? Las calles, las casas, la arquitectura, las fachadas. Entonces primero ellos hicieron una pequeña selección para iniciar como a explorar el archivo. Encontramos muchas fotografías que nos llevaban a lo que estábamos buscando, pero nos dimos cuenta que el archivo era muy amplio, muy grande, de diferentes temáticas. Entonces lo que decidimos fue empezar a buscar e investigar dentro del archivo en orden alfabético. La A, la B, la C, y llegamos en la investigación hasta la D. ¿Hasta la C? Hasta Coltejer, sí, hasta Coltejer. ¿Cuántas fotos pudieron haber visto en ese tramo de la A a la C? Más o menos 1000, 1200, 1500. Para que se hagan una idea de la escala y las dimensiones del fondo. O sea, llegaron hasta la C, en orden alfabético, hasta Coltejer, y ahí para adelante todavía hay muchísimo trabajo y mucha exploración por hacer. Claro, además porque hay muchas temáticas que se quedaron sin explorar, que hacen parte como del tema principal, que era el urbanismo y la ciudad. Empezamos pues a buscar las fotografías, nos encontramos con muchos términos técnicos, los tamaños, por ejemplo, de los acetatos. El más grande que alcanzamos a ver medía 9 por 12 centímetros. Y también habían otros más cuadrados como 6 por 6, 6 por 4. Y bueno, hicimos esta selección en compañía de Jaque, que es la funcionaria del fondo, y de Esteban Duperli, que era como el asesor interno desde la Biblioteca Pública Piloto, para empezar a hacer un análisis previo. ¿Por qué? Porque de las fotografías que seleccionamos se hicieron algunos descartes, primero porque la fotografía de pronto estaba desenfocada, o porque ya en la página web de la biblioteca había una muy similar, o la temática estaba repetida, y así fue como empezamos como a depurar la selección que hicimos. No sé si quieras comentar. Pues el proceso, digamos que ahí ya se introducía en lo técnico, ¿cierto? Una vez seleccionadas los negativos una vez no, sino que cuando nos sentábamos en la mesa de luz, como se aprecia ahí en la fotografía, pues teníamos que revisar cada uno de los negativos utilizando herramientas tecnológicas, por ejemplo, como el revelado digital. Afortunadamente, hoy en día, a través de estos aparatos, ¿cierto?, voy a bajar una aplicación donde simplemente lo posa sobre el negativo y se revela digitalmente en el celular, ¿cierto? Entonces eso nos permitía saber qué negativo podría ser parte del análisis posterior.
En eso, por ejemplo, contamos también con la ayuda, aparte de Esteban Dupelli y Jacqueline, pues de Gabriel Vanegas, que está por acá, y de María Joven también, que nos ayudaron a seleccionar y nos acompañaban permanentemente pues, en ese proceso. Entonces todo se hizo a través pues, de la presencia obviamente en el archivo, de trabajar varias horas al día pues, en la mesa de luz, y luego seleccionar los negativos que pasaban al escaneo pues, por parte de los funcionarios del fondo, pues, del archivo. Entonces, más o menos esa fue como la lógica y la mecánica del asunto. Bueno, antes de que pasemos a hablar de ya ese trabajo que es casi de detectivismo, porque no es tan simple como mirar la foto y ya saber qué hay ahí, sino que toca empezar a hacer todo tipo de asociaciones. Yo le quisiera preguntar a don Jorge, un poco también hablábamos en las conversaciones previas de que su padre era un caminante también, recorría partes del centro, tenía algunos tipos de rutinas, había lugares que le gustaba visitar. Un poco esa vida cotidiana para entender un poco el carácter que había ahí detrás. Pues nos contaba que, por ejemplo, de ese gran oído musical de su papá, lo llevaba a escuchar música hasta muy tarde en la noche, pero también encuadernaba libros como a manera de hobby, pero además era lector de poesía y de literatura. Entonces, un poco cómo vivía esta ciudad su papá en esa época. Bueno, mi papá tenía, estuvo la fotografía en 2 locales. Inicialmente estaba en Palacé, entre Maracaibo y Caracas, en lo que fue por mucho tiempo el edificio, o posteriormente el edificio del Ródano. Cuando construyeron ese edificio, entonces se pasó al pasaje Nutibara, y detrás del Hotel Nutibara. Nosotros originalmente vivíamos en el barrio Sevilla, que era un barrio relativamente cercano al centro de Medellín. Y él tenía su trabajo también, inicialmente de medio tiempo y posteriormente un tiempo completo en la Universidad de Antioquia, en la Facultad de Medicina, como Juan Miguel dijo hace un momento. Entonces, esos recorridos él los hacía fundamentalmente a pie. Iba de la casa a la oficina, de la oficina a la casa, recorría y se movía muy por el centro de Medellín, ese sector que está pues en Palacé, entre Caracas y Maracaibo. Ese era un centro comercial muy importante en Medellín. Prácticamente había pues todo tipo de almacenes, había almacenes de fotografía que vendían los materiales para la fotografía. Estaba, por ejemplo, Fotoelectro, que yo recuerde, estaba Fotomorix, ACFA, tenía también su representación, Fototécnica, que traía equipos y material fotográfico desde Italia, de un señor don Humberto Di Mario, creo que era el nombre de él, que fue además fundador de un club fotográfico, de uno de los primeros clubes fotográficos que hubo en Medellín, que se reunía en lo que era el liceo de la Universidad de Antioquia en Robledo. Pero mi papá tenía una gran cantidad de inquietudes. Él, el primero, tenía un apasionamiento muy grande por lo estético, por el arte. Él fue coleccionista de copias de cuadros famosos. Recuerdo yo que había una publicación en esa época que él miraba con mucho detalle, que salía por fascículos muy grandes con reproducciones de pintores, llamaba La Pinacoteca de los Genios. Recuerdo que leía la historia del arte de Pilloán, eso estaba en mi casa en 4 volúmenes muy ilustrados. Y él era un lector infatigable, admiraba mucho la literatura local. En esa época, pues yo recuerdo, en alguna época, recuerdo pues, por ejemplo, la edición de las obras de León de Greiff, que él apreciaba mucho, que había hecho Alberto Aguirre, en la librería Aguirre, Alberto Aguirre como editor. Las obras de Manuel Mejía Vallejo llegaron a mi casa pues en época muy temprana, y él era lector de los clásicos, tenía un apasionamiento por el Quijote, y había en mi casa un Quijote muy raro que era como en 12 tomos con comentarios, parecía una Biblia porque abajo tenía descripciones y una cantidad de detalles, y era aficionado a la música clásica. Él llegaba, por ejemplo, todos los días de su trabajo, más o menos como a las 8 de la noche, y mientras nosotros nos dormíamos en unos cuartos que estaban cerca de la sala, él tenía un equipo
de sonido y una discoteca grandísima de música clásica. Esos discos los conseguían, los traían de todas partes, en Casa Ricordi, que era un almacén que quedaba en Maracaibo, más arriba de Palacé, casi llegando a Junín. Entonces tenía una colección de discos muy grande y unos equipos de sonido para la época. Los primeros que tuvo eran equipos ingleses. Recuerdo que los baffles, que eran monofónicos porque no había estereofonía, eran unos equipos Goodman, los baffles hechos con unas maderas especiales para resonancia. Él le ponía mucho cuidado a eso. Entonces él se movía por el centro, tenía la afición de la encuadernación clásica. El libro que leía y que apreciaba, entonces lo encuadernaba en cuero, marcado con oro. Esos cueros los hacía traer de España. Y lo mismo los distintos materiales y las fuentes para marcar. Los traía de... Entonces era una persona pues muy inquieta en ese sentido del arte. Me parece que para él eso era un poco duro, yo pensando después con el tiempo, porque la fotografía que él hacía no era propiamente, aunque las fotos tienen su estética como se puede ver allá, pues no era la fotografía entendida como arte, sino que era la fotografía, pues como era para un cliente, era la fotografía como testimonio, diría yo, como documento, como información, no eran los juegos de luces. Y como uno ve en muchos libros, que a mí me extraña mucho eso, que uno ve los libros que se han publicado en Colombia sobre historia de la fotografía, muchas de ellas en Bogotá, y la parte documental o la parte que traduce información no queda consignada en esos libros. Usted no ve sino bodegones, paisajes y retratos, ¿cierto? Cuando esa es una visión, me parece a mí, pues muy estrecha de la fotografía, porque la fotografía tiene pues muchas posibilidades que trascienden completamente lo puramente artístico. Y ningún cliente, para el fotógrafo profesional que trabaja para un cliente, ningún cliente llama a un fotógrafo y le dice: hombre, quiero que me tome una fotografía de la luna o del sol, ¿no? Él busca, es crear un sentido diferente, ¿cierto? Muy bien. Ahorita un mensaje para la familia también: si en algún momento quieren intervenir, quieren aportar cualquier tipo de información, quienes lo conocieron, bienvenidos. Nos levantan la mano, les pasamos el micrófono para que sientan que estamos, pues, también todos agradeceríamos mucho cualquier cosa que quieran sumar. Bueno, entonces ustedes se enfrentan a que hay una preselección fotográfica, hay un reto que es describir esas fotos, que tienen que enriquecer la información digital que va a quedar al servicio de esta ciudad y de cualquier persona en cualquier lugar del mundo, y se plantean una metodología, recordando que Hamilton es historiador con magíster en urbanismo, Joana es comunicadora social y está haciendo una maestría en gestión cultural, y ya que estamos en esa sección, don Jorge es ingeniero civil, ¿cierto? Fue ingeniero civil. Trabajó muchos años con empresas públicas de Medellín y le tocaron procesos pues muy interesantes también. Es increíble oírlo hablar de todos esos procesos que vivió. Bueno, entonces, ¿cómo se plantean ustedes esa metodología ya y cómo ir de la A a la Z, en encontrarse una foto de la que uno tiene algunos supuestos, unas pistas sueltas para convertirla en un buen registro completo y una descripción que sirva completamente de guía para quien la vea? Bueno, cuando uno se encariña con estos temas urbanos y barriales y de la vida humana pues en la ciudad, pues obviamente uno se va maquinando formas de introducirse en las fuentes a través de cuestionamientos, ¿cierto? Casi que, bueno, muchos han dicho que muchos historiadores pues que se meten tan de lleno en la investigación, pues desarrollan cierta neurosis, ¿cierto? Pues como buscando siempre ser más prolijos cada vez. Entonces, claro, cuando nosotros nos enfrentamos a esa inmensidad de negativos y de fuentes, cuando nosotros dimensionamos la escala realmente, cuando nos damos cuenta que, bueno, 300 fotografías, que era lo que nos exigía el proyecto, que debían ir examinadas y detalladas densamente, pues ahí es donde nos dimos cuenta como que ya aterrizamos en la cuestión, pues no habíamos dimensionado de una manera tan integral lo que nos esperaba. Entonces obviamente tuvimos que
en el proyecto, pues nosotros planteábamos una metodología muy simple, que era simplemente una descripción densa de cada fotografía, pero nos dimos cuenta que eso no iba a ser posible si no tomábamos unos pasos previos para el abordaje de esas fuentes, ¿cierto? Entonces lo que hicimos fue, después de tener las fotos ya seleccionadas y escaneadas por parte de los funcionarios de la piloto, pues entonces hicimos lo que nosotros llamamos el preanálisis. Simplemente poníamos la fotografía en el computador y marcábamos en unas casillas de Excel lo primero que encontrábamos, ¿cierto? A través de la experiencia, a través del conocimiento, y nos planteábamos algunas preguntas. Entonces creamos un archivo que nosotros llamamos preanálisis, que es un archivo de Excel, simplemente donde están todas las fotografías numeradas, ¿cierto? Nombradas tal cual venían en los sobres, clasificados por, pues previamente antes de la donación a la piloto. Y aquí pues planteábamos, digamos, como unos pasos a seguir: detallar si necesitaba trabajo de campo, algunas fotografías venían, digamos, escaneadas al revés, o bueno, se necesitaba reflejar, ¿cierto? Y había unas directamente que se descartaban, ¿cierto? Entonces aquí pues poníamos lo primero que veíamos. Entonces eran comentarios sueltos, muchas veces errados, con preguntas: ¿esto dónde es? Preguntarle a tal persona, etcétera, etcétera. Y así hicimos con todas las fotografías. Por ejemplo, estas en rojo son las descartadas, ¿cierto? ¿Por qué? Por lo que decía Joana, ya estaban en el archivo, simplemente estaban desenfocadas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y así hicimos con todas las fotografías, ¿cierto? Entonces ustedes podrán mirar el preanálisis que hicimos allí, algunas muy densas, algunas otras más escuetas, pero todas tenían, digamos, como algo que decir, ¿cierto? Luego, dentro de la metodología, entonces, algunas requerían trabajo de campo. Le decía yo más temprano a Juan Miguel que, a pesar de estar investigando un fondo que remite al pasado de la ciudad, pues obviamente nosotros como investigadores teníamos la necesidad física, política e incluso simbólica y corporal de estar en el lugar, ¿cierto? Así ese lugar hubiese desaparecido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a dimensionar las escalas de la transformación urbana y de cierta manera nos conecta con el sentimiento o la intención de la fotografía que posiblemente, y eso ya es especulación, tuvo don Diego al momento de obturar su cámara. Entonces, el estar allí en el presente nos da dimensiones que nos conectan con la memoria y el pasado, ¿cierto? Ahora, como pues me parece a mí como historiador que para mirar al futuro siempre hay que mirar primero al pasado, pues por obvias razones. A propósito pues de uno de los lemas de la actual alcaldía, pues Medellín Futuro, ¿cierto? Uno siempre se ancla en el pasado como para saber dónde está parado y para dónde va. Entonces, por ejemplo, el acceso a estos escenarios, por ejemplo, estar en lo que era el Pedrero, ¿cierto? En lo que hoy es la Plaza de las Luces, ahí al frente de la Alpujarra, nos da unas dimensiones no solamente de la transformación urbana, sino también, por qué no decirlo, de la destrucción de la memoria de la ciudad, ¿cierto? Entonces, ese trabajo de campo fue muy efectivo. Incluso caminamos el centro con don Jorge, pues por todos los sitios de memoria de su padre, visitamos las dos antiguas sedes de fotografía de IGAR, Junín, Los Pasajes, ¿cierto? Todo ese sector del centro que nos daba también una dimensión del ser humano que caminaba, ¿cierto? Ustedes saben la importancia que tiene el caminar para poder entender la ciudad, lo urbano. No existe experiencia más directa que la del caminante, ¿cierto? Uno puede conocer la ciudad en el metro, en una moto, en un taxi, pero el caminar no solamente es un ejercicio corporal que incorpora el entorno, sino también que permite, digamos, un acercamiento con la memoria. ¿Por qué? Porque uno percibe olores, sonidos, pendientes, materialidades, ¿cierto? Colores. Pues el caminante adquiere e incorpora a sí mismo toda esa capacidad de creación urbana. Por eso fue tan importante ese trabajo de campo. Hicimos entrevistas, tuvimos 3 con don Jorge en su casa, acá precisamente en el archivo, que es la foto que mostramos allí, y obviamente pues telefónicamente y por correo electrónico tuvimos un contacto permanente. Utilizamos muchas herramientas, ¿cierto? Tecnológicas, como por ejemplo, pues voy a mostrar algunas rápidamente, pues no quiero como... Pero es que esta parte metodológica es, digamos, fundamental para que ustedes entiendan la dimensión del trabajo. Este fue un documento que nosotros armamos que se llama La Memoria del Proceso.
ese fue el nombre del proyecto, Poética y Memoria Urbana en el legado de Diego García Digar. Esa metodología que nosotros creamos la queremos dejar libre, es decir, que sea de apropiación pública. Primero porque consideramos que el conocimiento debe ser compartido y no debe ser, digamos, administrado como un recurso personal o individual, sino también porque queremos que ustedes o todos los investigadores que puedan acceder a este tipo de archivos, pues lo moldeen, lo reformen, lo mutilen, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, bueno, el que quiera este documento, pues más tarde nos dan el correo, nosotros se los enviamos. Acá están todas las metodologías, la identificación, las metodologías para la catalogación, que son diferentes, estamos hablando de los negativos, metodología para la interpretación, que es el ejercicio hermenéutico que más tarde podremos hablar de él. Está el trabajo de campo, ahí está la descripción, están las entrevistas también descritas. Disculpe que pase tan rápido, pero lo podrán tener para que lo revisen. Y aquí están las herramientas, están detalladas y también tienen enlaces para que las puedan descargar. Está, por ejemplo, el revelado digital, Google Earth, que también, digamos, a través de sus herramientas de tiempo permite identificar relictos de la transformación urbana. El MapGIS, que es la herramienta de la alcaldía, que también es como una especie de Google Earth, pero mucho más detallada, que incluso permite hallar información, por ejemplo, del POT, de catastro, etcétera, etcétera. Está el catálogo de mapas de la alcaldía también, que allí podrán encontrar los mapas de todos los barrios de Medellín y los corregimientos, y también de las comunas. Esas fueron, por ejemplo, las herramientas que nosotros utilizamos. Yo quisiera, Hamilton, aprovechar que las estás mostrando, porque ahorita, antes de la charla, hicimos un recorrido por estas herramientas. ¿Por qué? Cuando ellos encontraban un referente urbano, un edificio, reconocían de pronto una esquina, la cúpula de una iglesia, como decía don Jorge, empezaban a atar cabos, y no siempre Google Earth era una herramienta útil y vigente. Estas herramientas, como la del MapGIS de la alcaldía, tienen un detalle mucho mayor, donde se puede ver ya en una resolución muy alta, cuadra por cuadra, o ya el mapeo ya es más desde el urbanismo y la planeación. Entonces quisiera de pronto que habláramos de algunos ejemplos. Si por ejemplo, entre las fotos que trajeron, que no hemos visto, aquí atrás, pues como saben ya está la exposición, va a estar abierta todo febrero. Veremos si de pronto una semana de marzo, pero garantizamos que todo febrero va a estar. Entonces, sí es bueno de pronto escoger alguna. A mí hay fotos pues que como bien lo dice don Jorge, son fotos de registro que dan mucha información, pero cuando uno se apasiona, uno empieza a conectar y atar cabos. En la historia de Medellín hay fotos que lo pueden a uno dejar capturado durante horas. Hay fotos que, además, que recuerden que el archivo es en negativo, da la posibilidad de hacer unas ampliaciones muy detalladas. Si han visto algunos ejemplos en nuestras redes sociales, no solamente mostramos la foto principal, sino que hacemos unos acercamientos donde se pueden ver pues, la marca del carro, los gestos de las personas, los letreros comerciales. Entonces hay un montón de detalles que permite esto y que bueno, muchas veces a primera vista podían tener una información, lo que ellos llamaban la descripción densa o inicial, y luego pasaban ya a hacer una búsqueda rigurosa. Me contaban ellos también que a veces las fotos implicaban tanto reto y generaban tanta tensión en el proceso de ¿dónde es esto? ¿Por qué no lo encontramos? Que cuando lograban atar los cabos y descubrían dónde estaban, era una fiesta, como si estuvieran celebrando un gol, me decía Hamilton. O sea que ahí también hay un proceso emocional de una búsqueda que no es tan sencilla como uno pudiera creer a primera vista cuando se embarca en esto. Y algo similar nos pasó cuando encontramos a don Jorge, porque sobre Digar no había escrito, pues no se conocía mucha información, solo sabíamos que había trabajado en la Universidad de Antioquia y había una pequeña descripción en una página de Facebook que era de 2 párrafos. Entonces, básicamente no sabíamos quién era, pues sabíamos que era fotógrafo, ¿cierto? Pero necesitábamos buscar más sobre él. Y el personal de la biblioteca nos ayudó pues como a buscar, a contactar, y cuando encontramos a don Jorge, que nos contestó por Facebook, hicimos fiesta aquí en la biblioteca. Claro, recuerdo que fue Gabriel el que lo contactó directamente. Y bueno, para responder a tu pregunta,
Juan, pues claro, ¿no? Cuando uno se encuentra con la memoria de la ciudad, pues para el que la apasiona, que es una de las condiciones fundamentales para condenar, pues, si se puede decirlo así, al éxito un proceso de investigación, es estar apasionado no solamente con la ciudad, sino también con las fuentes que surgen de ella, ¿cierto? Sin pasión ahí y sin amor, yo creo que eso hubiera sido un ejercicio estéril y no estuviésemos acá, ¿cierto? Además porque eso fue hace 2 años y todavía estamos dando lora con esto, y dando lora y vamos a seguir dándola, pues porque tengo entendido que esta exposición también va a estar itinerante por los parques biblioteca, ya vamos a estar nosotros, y bueno, y se desprenden también muchas temáticas, digámoslo así, de esta investigación. Ahorita de pronto Joana les cuenta más de su proyecto, por ejemplo, de investigación de la maestría, que tiene que ver con el archivo. Yo también me he planteado otros proyectos, más tarde hablaremos de eso, pero entonces el tema de la fotografía, claro, cuando uno se encuentra fotografías que revelan circunstancias que uno de cierta manera ha vivido por experiencia indirecta, pero también cuando uno posiblemente esté brindando información para la posteridad, es decir, que esté haciendo historia y esté haciendo memoria urbana, pues para uno es no solamente una gran responsabilidad, sino una gran satisfacción. Yo le decía a Joana y a los compañeros de la biblioteca que este ha sido, digamos, como nuestro proyecto más importante en nuestras carreras académicas, si se puede decir así, o política. ¿Por qué? Porque muchos investigadores, muchas personas de la ciudad van a acceder al archivo y se van a encontrar directamente con unas descripciones que asumirán como ciertas, digámoslo así, ¿cierto? Entonces la responsabilidad de nosotros no solamente es describir bien la fotografía, sino ser lo más fieles posibles a la realidad y a la verdad. Entonces no fue una práctica de poca monta, digámoslo así, sino de una gran responsabilidad. Entonces, bueno, uno se encuentra con fotografías como esta, el Parque del Poblado, ¿cierto? Precisamente el despoblado. Entonces, eran pues, unas evidencias de la transformación urbana muy contundentes, ¿cierto? El barrio Fátima, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ahorita Juan me decía que estudió en ese colegio. Entonces, como que uno se acerca de todos modos a la historia urbana a través de la experiencia propia. Alguna vez nos pasó en el 12 de octubre, nosotros vivimos allá en la Comuna 6, que presentábamos una serie de fotografías que habíamos recogido con familias, de fotografías antiguas, bueno, no tan antiguas, de hace 40 años, pero donde familiares se encontraban sin saber que eran familiares, sino a través de una fotografía encontraban un familiar en común, ¿cierto? O aquella persona que no tenía registro fotográfico de su madre fallecida, por ejemplo, y verla allí en un archivo fotográfico, eso era supremamente, bueno, algo doloroso, pero también gratificante en el sentido de que brindábamos memoria barrial. Y en este caso, pues de la ciudad vemos las transformaciones urbanas, los procesos de poblamiento institucional a través del Instituto de Crédito Territorial en el barrio Fátima, todos los potreros, ¿cierto? El campus de la Universidad Pontificia Bolivariana, el aeropuerto La Herrera, desde lo que hoy es el cementerio Campos de Paz, ¿cierto? Ahí con los cerros tutelares, el Picacho, el Volador, el Cerro Nutibara, el Cerro Quitasol, que también son referentes geográficos del valle. Esto pues todo el mundo lo identifica, las letras de Coltejer, ¿cierto? Cuando no estaba poblado, digamos, ese sector oriental de la ciudad. La pista del aeropuerto La Herrera aún sin asfalto, sin pavimentar, ¿cierto? Que nos dice mucho pues también de cómo se percibía ese momento, pues cuando todavía era aeródromo, el Cerro Nutibara, en el pueblito Paisa, ¿cierto? Con un restaurante que construyó la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín para incentivar el turismo. O sea que la cuestión del turismo no es nueva en nuestra ciudad, sino que también pues hace parte de un proceso de construcción del modernismo urbano. Y los potreros pues del barrio Fátima y todo ese sector de otra banda, ¿cierto? El campus de la Universidad Pontificia Bolivariana con un barrio Conquistadores incipiente, pero también con una distribución barrial pues muy propia del romanticismo europeo traído pues o desarrollado por Peronel Gómez, ¿cierto? También como símbolo de modernidad, que eso todavía hay huellas urbanas de eso, pues obviamente la distribución de sus calles, ¿cierto? El estadio Atanasio Girardot en sus primeros días, ¿cierto? Con unos símbolos muy interesantes de lo que se consideraba progreso en ese entonces, que era la canalización de las quebradas y del río. Bueno, la avenida de la Playa, aún sin la avenida oriental construida, ¿cierto? En toda su extensión, ya con la quebrada Santa Elena cubierta, ¿cierto? Bueno,
Y hay infinidad, pues hay 58.000 negativos pues, que están esperando lectores, ¿cierto? Nosotros tenemos una estadística, si me permite y con eso termino, donde me gustaría leerla en extenso para que se den cuenta de la dimensión de lo que les espera, ¿cierto? Porque pues, la idea es que ustedes salgan motivados acá para abordar ese archivo, y no solamente este, sino otros archivos que hay en el archivo, otros fondos que hay en el archivo, sino también para fomentar la creación de archivos locales, por ejemplo, archivos barriales, ¿cierto? La gente tiene como uno de sus máximos patrimonios familiares los álbumes, ¿cierto? Ustedes no saben lo que significa un álbum de fotos para una familia, es casi que la única certeza de haber estado, de haber vivido, de haber pasado por un lugar o por un tiempo y un espacio. Muchas de nuestras tías, de nuestras abuelas, de nuestras madres dicen que lo primero que rescatarían de un incendio en sus casas sería el álbum familiar, porque es la certificación de la vida, ¿cierto? Entonces hay una riqueza importantísima para la construcción de la memoria urbana. Estas son las estadísticas del fondo DIGAR. Cuenta con 8.944 sobres que albergan 58.255 negativos, organizados alfabéticamente en cajas especiales de archivos. Para el presente proyecto, el que realizamos Giovanni y yo, se analizaron cerca de 1.000 negativos, pensamos que fueron más, de los cuales se seleccionaron inicialmente 350 y luego del descarte por contenidos e información se redujeron a 314, un 0.54% del fondo, prácticamente nada, ¿cierto? En este momento hay publicadas en el fondo 1.102 fotografías, el 1.9% del fondo, más las que nosotros documentamos serían 1.416, es decir, un 2.43% del fondo. Queda en manos de ustedes y en manos de los investigadores que puedan venir un 97.57% por explorar, ¿cierto? Entonces, es un trabajo que hay que seguir y en gran medida está en manos de estos funcionarios y también de nosotros como ciudadanos que promovamos ese acceso al archivo. Y es esos últimos momentos ya profesionales de su papá, si lo recuerda, cuando decide cerrar su almacén, unos años antes de que falleciera, y también qué pasa con ese archivo. O sea, ustedes lo conservan, qué pasa familiarmente, qué discusiones dan y en qué momento deciden esto debe quedar en un lugar como este. Bueno, mi papá ya deja de ejercer la fotografía por motivos de salud y entonces esos archivos estuvieron en mi casa guardados, en un closet allá en cajas, hasta que posteriormente se transfirieron a la biblioteca. ¿Y en qué momento ustedes dicen, bueno, cómo conocían la biblioteca, o en qué momento dicen esto, por qué no se va para la Piloto, o cómo fue? Yo no sé eso cómo fue, mis hermanas. Alguna vez puede ser el momento que estábamos esperando. Esos eran unos archivos muy grandes comparados con lo que hay acá, porque mi papá hacía fotografía médica. Esa fotografía, sobre todo para procedimientos de, ¿cómo se llama?, de cirugía plástica. Pero él era muy celoso con esos archivos, en el sentido de que se debía mantener una privacidad y no divulgarlos. Entonces esos archivos, cuando ya fueron a ser transferidos a la biblioteca, nosotros destruimos todos esos archivos que tenían procedimientos médicos, caras de rostros de personas, etc. ¿Cómo? Buenas noches. Voy a contarles así muy sencillamente. La casa de nosotros tenía un closet que estaba destinado única y exclusivamente a guardar el archivo. Ese archivo estaba en cajas de papel de fotografía. Ustedes lo encontraron seguramente, cada uno de los sobrecitos muy marcado, con la fecha y una referencia pequeña del mismo. Mi papá cuidaba mucho ese closet especialmente, en términos de que el closet no podía estar cerrado, sino que él era vigilante que el closet estuviera abierto, por lo menos que le entrara aire, ¿sí? Porque podía tener un hongo, en fin, siempre lo cuidó. Cuando él murió, nosotros dijimos,
qué hacer con el archivo, porque sabíamos que ahí había una gran riqueza. Entonces comenzamos a averiguar y vimos que habían otros fondos de fotógrafos que fueron contemporáneos con él. Entonces llamamos a la biblioteca pública y yo personalmente hablé con la doctora Palomino, que era la directora en ese momento de la biblioteca pública. Más me demoré en llamarla que ella estar en mi casa. Yo le dije, vea, queremos donar el archivo. Ella tenía referencias de quién era Digar y al otro día fue por el archivo, lo recogió con otro funcionario y dijo, bueno, a partir de aquí la biblioteca protege el archivo, hará una exposición de la fotografía, que es un poco ya pues pasados también los años que se da esta situación. Muchísimas gracias. ¿Su nombre? Beatriz García. Y las otras hermanas que están aquí. Tiene la misma historia. No, simplemente el nombre. No, si queréis agregar algo, claro que bienvenido. Gloria García. La idea de donar el archivo surgió cuando nos íbamos a trasladar de la casa familiar, que era muy grande. Los que ya se habían casado ya se habían ido, quedábamos algunos todavía y nos íbamos a trasladar a vivir a un apartamento. Ahí fue cuando surgió la idea de la donación. Yo le gasté mucho tiempo, todavía tengo como esos recuerdos, como de hacer de ver qué era lo que había ahí. Entonces, como dice Jorge, a un lado pusimos todo lo que eran las fotos médicas, al otro pusimos todo lo que era la universidad, todo lo que era de la Universidad de Antioquia. Hicimos como unas selecciones ahí, seguramente que todavía no han llegado, porque también hubo una selección de lo que eran fotos de la vida social de los ricos de Medellín, que ahí también debe haber un archivo muy grande de todos los matrimonios, los bautizos, de la vida de las familias ricas de Medellín. También ahí hicimos como una selección y los pusimos en otras partes, y ya posteriormente Beatriz pues se encargó de hacer como todos los... Hicimos la primera selección, se destruyeron todas las que eran esas fotos médicas. Había muchísimas fotos de fútbol, ahí todavía debe haber en ese archivo todo lo que usted quiera del equipo Medellín, del equipo nacional, de los jugadores de fútbol, de los artistas, de los cantantes que venían a Medellín, de toda como esa parte de la vida social. Ahí hay cantidad de cosas que todavía quedan. Excelente, no, muchísimas gracias por esos testimonios, por esos aportes. Antes de que ya nos vamos acercando pues como hacia el final, ahorita también pueden hacer sus preguntas. Yo quisiera preguntarles a ambos, pues me refiero a los investigadores y a don Jorge, un poco esa etapa, digamos, profesionalmente más intensa de Digar entre el 50 y el 82, a su juicio, ¿qué transformación de Medellín es la que logra registrar? O sea, ¿cuál fue el Medellín que él logró coger en el momento en que estaba surgiendo y el que logró también mostrar cómo se estaba yendo? No sé si la pregunta me la entiende, pero un poco, ¿cuál es esa ciudad que estaba naciendo y cuál se estaba yendo en la época en la que él registró? Y esa es la pregunta del millón, porque yo no he hecho esos análisis y no tengo el conocimiento pues, de esas dinámicas urbanas como para poder responder, ¿cierto? Ahora, es evidente que durante ese periodo hubo una repoblación de Medellín supremamente grande, que yo no sé si quedó registrada, posiblemente no, porque esos eran unos procesos de transferencia por la violencia, la ocupación de los cerros de Medellín por unos habitantes rurales que anteriormente eran del campo, una migración del campo, pero esos fenómenos no fueron unos fenómenos puntuales o intempestivos, sino que fueron fenómenos supremamente graduales. El centro de Medellín, en el tiempo en que él estuvo, estaba en un proceso de transformación pues muy grande, creo yo. Si uno analiza pues los primeros años,
en que él era fotógrafo profesional por los años 50, principios de los 50. Medellín era una ciudad que estaba en construcción absoluta, pues prácticamente uno ve que las construcciones eran construcciones muy primitivas, había mucha construcción de tapias inclusive, y empezaban a surgir todos estos edificios que muchos de ellos surgieron como manifestación de grupos económicos. Los bancos querían proteger con su insignia, primero Fabricato, el edificio Fabricato, y entonces esa transformación, pero ya esto es una opinión personal, yo creo que Medellín hubo un momento en que perdió los objetivos de planeación. Se le dio preeminencia a unas vías que cortan totalmente la ciudad de una forma muy compleja y muy hostil para los peatones, ¿cierto? Pero Medellín tenía un plano regulador, llamaban en esa época, y mientras duró eso, que fueron los orígenes de la oficina de planeación, mientras eso duró un crecimiento ordenado, y yo diría que muy armónico. Después ya vino una cosa que es una irrupción muy abrupta en la propia ciudad. Pero no sabría responder a su pregunta porque tendría que hacer una relación de algo que desconozco, ¿sí? Bueno, por ahí nos dio unas pistas de todas maneras muy valiosas, don Jorge. Entonces, muchas gracias en ese sentido. Y ya pues un poco ya Hamilton y Johanna, desde el análisis que hicieron, pues también todas las reflexiones, todo este marco de referencias que nos contaba ahora, pues un poco qué concluyen de ver esas 3 décadas ahí registradas de qué pasó en esta ciudad en esa época. Bueno, Jorge dice que no, pero sí, ¿cierto? Es que precisamente es el análisis que nosotros encontramos. Medellín, como ustedes saben, durante casi todo el siglo XX fue la capital industrial del país, y eso de cierta manera se reflejaba no solamente pues en los modos de vida, ¿cierto? En las contradicciones sociales que empezaban a aparecer de una manera más contundente, sino también en términos de la transformación urbana, en términos de los equipamientos, en términos de la infraestructura, en términos de la construcción, y obviamente hoy quedan los relictos de eso, pues obviamente transformados, porque Medellín no solamente perdió la capacidad industrial más o menos en la década de los 90 del siglo XX, sino también que transformó toda su modelo económico, ¿cierto? En ciudad de servicios. Entonces obviamente eso también transforma, digamos, como no solamente la vida cotidiana, sino también las formas de ver el mundo y lo urbano, ¿cierto? Entonces, precisamente a mediados de la década a mediados del siglo XX, ¿cierto? Medellín empezaba a mostrar esas transformaciones de las que había hablado don Jorge, y una de ellas es la infraestructura, ¿cierto? Nosotros tenemos una carpeta aquí que dice bancos, ¿cierto? Porque precisamente los bancos eran, digamos, como unas instituciones que buscaban bueno, obviamente puede ser parte de esa dinámica industrial y económica, pero también de la transformación urbana a través de las construcciones monumentales. En esa época, pues, las construcciones también aludían a una especie de ínfulas de poder. Todavía se da, ¿cierto?, a través de la monumentalidad de las construcciones, ¿cierto? Uno ve el edificio de Bancolombia al lado del río, ¿cierto?, el nuevo edificio, y es una cosa monstruosa, ¿cierto? Y lo digo en términos de lo estético y también del tamaño, pero por ejemplo uno viendo los entornos del centro, la avenida Colombia, Carabobo, pues puede evidenciar evidentemente de una manera directa eso, ¿cierto? El edificio Banco de Londres, ¿cierto? Ahí en toda la esquina del parque del entonces también, y hoy parque de Berrío, ¿cierto? El Banco de Bogotá ahí ahí cerquita de la avenida Bolívar, el Banco de Bogotá, ¿cierto?, que es la calle sobre la avenida Colombia que representa, digamos, como todo ese fulgor del avance del capitalismo y la Medellín moderna, ¿cierto?, que también es muy importante resaltarla. Medellín también no solamente se transformaba a través de sus construcciones, sino también de una forma de ver el mundo, el hecho de la publicidad, de las nuevas vestimentas, de las nuevas costumbres y vida cotidiana, ¿cierto? Ese acercamiento que tuvimos al mundo a través de la modernidad, ¿cierto? O creernos una ciudad moderna a través, por ejemplo, de la conexión con el mundo, con el ferrocarril de Antioquia, por ejemplo. Todas esas circunstancias hicieron de Medellín como una especie de proyecto de metrópoli. El hecho, por ejemplo, de la existencia de grandes escenarios culturales como los teatros, el Teatro Junín, el teatro, bueno, todos los teatros que se daban acá, los espectáculos culturales, etcétera, etcétera. Eso todo, digamos, que tenía una armonía en términos de vislumbrar una ciudad moderna en esos mediados del siglo XX, ¿cierto?
el Banco de la República en construcción, el Banco de Londres, que este edificio pues emblemático en la arquitectura de Medellín fue derribado para construir el otro edificio que les mostraba al principio, el Banco Francés e Italiano, ¿cierto? Ahí en el edificio de Suramericana de Seguros en Carabobo. Este es el edificio de Suramericana de Seguros. Este es el Banco Industrial Colombiano, ahí todo, sobre toda la carrera de Colombia. El Banco de Londres, ¿cierto? Esta es la parte, pues una de las esquinas del Parque Berrío. El BCH, por ejemplo, el Banco Central Hipotecario, tan importante que fue en el proceso de renovación urbana, en la construcción, por ejemplo, de vivienda, a través de la política institucional. Por ejemplo, el Banco Central Hipotecario fue el que financió la construcción de lo que hoy es la Villa de la Urrá, ¿cierto? Uno de los barrios considerados más, así fue la clasificación, no sé la traducción, más cool, más chévere del mundo, ¿cierto? Por toda su plazoleta. Pero importante, por ejemplo, también, dentro del BCH, y eso a manera de anécdota, pues está uno de los pocos frescos que ha hecho Fernando Botero, ¿cierto? Está ahí, hoy por hoy está ahí. El edificio ya cambió pues ya no es el Banco Central Hipotecario, obviamente, ya es un edificio comercial, ¿cierto? Hay un poco de remates chinos, un parqueadero de motos, un montón de cosas ahí que no tienen que ver nada con la estructura, pero que dicen mucho del cambio de la ciudad en la transformación a partir del año 90 del siglo XX y que hoy por hoy nos tiene pues como una ciudad de servicios. Pero ahí está, o sea, esa es la transformación que nos encontramos. Somos obviamente una ciudad diferente, claro, eso es obvio, pero tenemos todavía unos relictos anclados en la memoria y en el pasado que nos remiten a lo que somos y a lo que seremos. O sea, la pregunta básica de la historia no es lo que pasó, sino qué es lo que viene, ¿cierto? Que estamos viviendo anclados al pasado, que representa de cierta manera la esperanza del futuro. Y entonces uno no sabe qué seremos dentro de 10 años. Pues ya fuimos ciudad, en los inicios Medellín era una zona agrícola, ¿cierto? Después ganadera, ¿cierto? Los Hatos del norte, Patillo, Atuviejo, Grande, ¿cierto? Básicamente pues dispuestos para alimentar, digamos, la demanda de alimentos de las minas, ¿cierto? Después fuimos pues dando unos grandes saltos en la historia ciudad industrial, ahora somos ciudad de servicios, ahora somos el Valle del Software, ¿cierto? Mañana ¿qué seremos? Pues no sabemos, pues cuál es el discurso que nos traerá pues la posmodernidad, no lo sabemos, pero ahí está. Bueno, pues antes de pasar a sus preguntas y nuevamente agradeciéndole a Hamilton por esa claridad, por todas las pistas que nos está dando, a Joana y a Jorge, recordarles que esta exposición, La mirada del urbanita, además es una frase extraída de uno de los textos que escribieron ese hombre que vino de México y que le tocó esta ciudad que se terminó de creer y convencerse de que tenía que ser una gran ciudad, pues lleva a que la mirada sea muy urbana, sea no desde la nostalgia, no desde el recuerdo y la añoranza, sino desde el que está ahí presente, testigo de una ciudad siendo ciudad y queriendo ser cada vez más ciudad. También contarles que hay ya un libro, un librito, para ser precisos, este librito lo sacó un aula en cooperación con la biblioteca y con financiación de Confiar. Se está distribuyendo en Ex Libris y en la editorial de Unaula. Está bien, las reproducciones de muy buena calidad, es un muestrario pues breve, pequeño, pero valioso para conocer parte del trabajo. Y también contarles que la EIA, que conocemos como la Escuela de Ingenieros, la Escuela de Ingeniería, también está preparando un libro ya de mayor tamaño, con fotos también que se comentan y se ponen en contexto en manos de diferentes autores. Y pues también Joana, que va a seguir con su trabajo ahora en su maestría en gestión cultural, lo que venga con Hamilton y lo que venga también de quienes se vayan contagiando de esto. Ahora abrimos entonces a quien quiera hacer una pregunta o una intervención los micrófonos. Buenas tardes. Muchas gracias a Hamilton y a la compañera de la cual no han dicho el nombre, y sobre todo a don Jorge y a las hermanas. Felicitaciones. ¿Saben por qué? Hace mucho tiempo hemos visto fotos de Edgar
y como Medellín es tan olvidadiza de sus artistas, es una sorpresa y muy grata saber que tiene toda la familia viva, ¿cierto? Y que es una fuente de presencia y perdurable por sus fotografías. Hoy no hemos hablado de algo que quiero que me cuente. Más o menos del 50 al 80, que es la vida activa de su señor padre, hay varias fotografías en Medellín y fotógrafos. Me acuerdo de Horacio Gil, Fotomás, está este señor Estrada en la Foto Europa, pues del 70 más o menos. Yo le quiero preguntar, la primera pregunta es la siguiente: ¿qué relación tenía él con los otros fotógrafos? A ver si tuvo relación con Melitón, si tuvo relación con Carlos Correa. Y la otra es la siguiente: ¿el qué equipo de fotografías utilizaba? Con mucho gusto y muchas gracias por sus comentarios. A ver, mi padre tuvo siempre un sentido de gremio muy fuerte. Entonces mantenía una relación muy cordial con los fotógrafos de la época. Inclusive en esa época se fundó ASOFOCO, que era la Asociación de Fotógrafos Profesionales. Los estatutos de esa asociación los redactó mi padre. En la fotografía de mi padre confluían muchos fotógrafos. Yo recuerdo Gabriel Carvajal, que por mucho tiempo lo conoció, Horacio Gil, que era una persona que se dedicaba mucho a la fotografía deportiva, una persona de una gran finura, me pareció a mí, en lo que lo conocí, y amabilidad. Estaba pues los fotógrafos tradicionales de retrato, ¿cierto? Melitón Rodríguez, Melitón, no creo que él lo haya tratado mucho, porque por esa época ya debió haber tenido unos años, ¿cierto? Estaba la foto Bando, ahí diagonal a la fotografía de mi papá, que hacía mucho trabajo de montaje fotográfico y de alegorías fotográficas, por ejemplo, imagen del presidente con el escudo de Colombia montado fotográficamente. Entonces él mantenía pues esa relación muy estrecha con todos estos fotógrafos. León Ruiz, recuerdo también, él mantenía pues una relación de amistad y de colegaje muy respetuosa y muy grande con ellos. ¿Qué cámaras o equipo fotográfico utilizó mi papá? Mi papá pensaba lo siguiente, y eso me lo dijo en varias oportunidades: las buenas fotografías no dependen de la cámara. Las mejores fotografías han sido tomadas con las cámaras más sencillas. Sin embargo, pues él tenía siempre las cámaras que estaban como en el top en su época. Yo recuerdo, por ejemplo, por los años 50, de la Kodak Medalist, que hubo varias versiones de ella, la Medalist 1, 2. Más adelante recuerdo las Rolleiflex. Ahora decían que había negativos cuadrados y de muchos tipos, dependían de las cámaras. Estas cámaras eran las reflex de doble lente, twin lens reflex en inglés. Esas las usó por mucho tiempo. Y más modernamente, yo recuerdo que a él le gustaban las Mamiya RB67, recuerdo una M645, usaba las mejores cámaras. No era muy partidario de usar los lentes zoom, no le conocí ninguno. Él mantenía normalmente un lente gran angular, el cual le gustaba mucho, el lente normal y un telefoto que poco usaban los telefotos. Básicamente pues ese era el equipo. En la fotografía más técnica estaban esas cámaras de gran formato de 4 por 5 pulgadas, las placas de negativo, que eran esa cámara era la Technics alemana. Estaba la cámara en pequeño formato que usaba, pero eso lo usaba era para paseos, etcétera, Leica de 35 milímetros. Eso en las cámaras. Ya los equipos de laboratorio pues eran equipos más convencionales, porque eran procesos supremamente manuales. Ampliadoras, copiadoras. Por aquí acabo de ver en un museo hermoso que me mostraron la semana pasada una copiadora de esas de contacto muy similar a la de mi padre. La de él era mecánica, era metálica, para que la de aquí es de madera, muy bonitas. Eso era más o menos
lo que le puedo contestar. Muchas gracias, buenas noches. Quiero reiterar el agradecimiento a la familia García por el maravilloso legado que nos han dejado. Y tengo una preguntita. Hoy nos atañe la mirada al legado urbano que dejó su padre Omar. Quisiera preguntarle, estoy aquí con un compañero jubilado ferroviario, si su padre también hizo trabajo rural, y si nosotros como amantes del ferrocarril podemos encontrar en la obra de su padre fotografías de trenes, de estaciones antiguas. Y la otra curiosidad que tengo es qué pasó con toda esa discoteca que tenía su padre. Yo soy melómano, tengo curiosidad qué hizo con los equipos y qué hizo con las obras, los libros que amaba su padre. Eso es una pregunta, eso lo absorbió la obsolescencia, pero no tengo noción de nada de esos equipos. Los equipos, el último amplificador que tuvo, andaba Cine Colombia en esa época, detrás de ese tipo de amplificador por potente, eran amplificadores de válvula ingleses. Uno de esos equipos paró en Cine Colombia. Los baffles que eran Goodman, o el baffle porque no era en uno solo grandote, era con unas maderas especiales para la resonancia, eso no sé dónde terminó. Después vino el estéreo, ya tuvo pues otros equipos más convencionales, que ya me imagino que por la obsolescencia terminaron en la basura. Los discos no supe. Él tenía unas colecciones muy grandes de discos, le gustaba mucho la música clásica, esa música barroca, le gustaba todos esos compositores del barroco, Bonporti, Manfredini, Geminiani, Vivaldi, todo eso. Él escuchaba mucho esa música y le gustaba mucho un director de orquesta, Antal Dorati, que era muy efectista, pues tenía, por ejemplo, Obertura 1812 de Tchaikovsky, pero eso era una fantasía, era no por la música, sino por el batir de las espadas que daba el disco, ¿no? Y esos discos traían unas introducciones en inglés bastante largas explicando las composiciones. Entonces eran unos, no sé, eso que pasó. Había otra pregunta que usted... Yo no sé, mi papá después de que vino de México fue un urbanita completo, porque no tenía mucha oportunidad de salir a paseos. Prácticamente lo urbano que hay eran fincas en donde hacían paseos, pero muchos de esos paseos quedaron documentados en película de cine, de lo cual no existe nada, porque eso con el tiempo se daña si uno no tiene las formas de guardar. Yo no sé del ferrocarril, de estaciones, las que estén aquí cerquita, posiblemente haya alguna cosa, pero no creo que haya pues como más cosas urbanas, rural. Bueno, gracias a los compañeros ellos pertenecen a la tertulia ferroviaria, ¿cierto? Un grupo de jubilados, ¿cierto? Y admiradores pues de esta obra de ferrocarril, que se reúnen de vez en cuando a tertuliar. Afortunadamente, por intermedio de un profesor del arquitecto de la Universidad de San Buenaventura, Germán Jaramillo, pues llegué a ellos, ¿cierto? Y ellos me brindaron una información muy precisa de una locomotora que estaba allí dentro del fondo, ¿cierto? El peón de Sosto, ¿cierto? Entonces me decían que cada locomotora tenía su propio nombre, ¿cierto? Y además tenía la capacidad incluso de identificar el silbido, ¿cierto? De cada locomotora, una cosa muy bella, ¿cierto? Yo me atrevería a decir que sí existen esas fotografías, y me atrevo a decirlo no porque las haya visto, sino porque apenas llegamos hasta la C, ¿cierto? Del fondo. Entonces, A, B, C, y eso que hasta Coltejer, pero más adelante seguramente habrán muchos sobres marcados con ferrocarril, tren, etcétera, estaciones, entonces locomotoras, qué sé yo, pues un montón de posibilidades, entonces que sea un motivo para adentrarnos dentro del fondo, ¿cierto? ¿Alguna otra pregunta? Muy buenas noches, Hamilton. De manera anecdótica, ahora decían ustedes que tuvieron que recurrir a una serie de herramientas a veces para lograr ubicar algunos lugares.
de esos que están registrados en esas fotografías de Edgar. Cuéntenos un poco cuáles de esos lugares, por cuáles de esos lugares hicieron fiesta cuando por fin lograron descubrir, gracias a esas herramientas, que efectivamente ese era el sitio que había fotografiado Edgar en ese momento. Y quisiera saber otra cosa, por curiosidad, ¿no tomaron o trataron de tomar las fotos desde el mismo ángulo de Edgar para saber hoy cómo está la ciudad y cómo ha cambiado? Claro, pues, hay un montón de fotografías que nosotros encontramos tras horas, ¿cierto? De buscar no solamente en el computador, sino también de atrevernos a ir, ¿cierto? Otras muy frustrantes, por ejemplo, hicimos un trabajo de campo exhaustivo por todo el barrio Bolivariana, por todo Laureles, por todo Conquistadores, tratando de ubicar unas fotografías específicas, pero obviamente las fachadas han cambiado, entonces nos perdíamos. Los procesos de construcción, por ejemplo, en ese sector de la ciudad, donde se derriban casas muy viejas, pues que tienen unas áreas muy generosas para construir torres en altura. Entonces, esa transformación urbana también fue, digamos, como un poco de la talanquera que nos encontramos. Pero, por ejemplo, ese ejercicio que vos decís o que vos planteas, por ejemplo, pues yo solamente trajimos 4 fotografías, pues solamente como para ilustrar, pero hay un montón pues que encontramos ahí. Obviamente ahí está, digamos, Palacé, ¿cierto? La fotografía antigua, pues muy famosa de Medellín, y con una fotografía de Edgar, ¿cierto? Pues como en la misma perspectiva, donde obviamente se ve la transformación urbana, ¿cierto? Por ejemplo, que fue muy bonito haber hallado esa fotografía, porque pues en la fotografía de la izquierda, que es de Don Diego, pues aparece pues una empresa productora de acetileno y oxígeno, ¿cierto? Y entonces se me hacía muy familiar, digamos, como esa fachada. Y claro, logro recordar después de meses, ¿cierto?, que era un sitio permanente de mi caminata desde mi casa a la Universidad Nacional, por el Cerro El Volador, ¿cierto? Y lo encuentro y voy y veo y está comido por la vegetación, casi abandonado, ¿cierto? Pero fue, digamos, como un encuentro muy bello con mi memoria, ¿cierto? Y con la ciudad. Entonces, por ejemplo, eso está ahí, y ese edificio existe, ¿cierto? Por ejemplo, que era un colegio de la Compañía de María, que está sobre la avenida Colombia, que se puede ver ahí, ¿cierto?, en una foto de Google Earth, cómo ha sido la transformación, pues, no solamente pues, del uso interno de ese edificio, sino del sector como tal. Entonces, claro, siendo nosotros fotógrafos aficionados, Joana y yo, y ella, digamos, teniendo conocimiento de diseño y todo eso, nos planteamos hacer ese ejercicio, pero obviamente nos faltaba pues no solamente tiempo, sino también algunos recursos, porque hacer un trabajo de campo y hacer, digamos, unas buenas tomas desde el mismo ángulo requiere no solamente unos equipos, pues, digamos, adecuados para eso, sino también pues como un tiempo y unos recursos pues que posiblemente lleguen después, ¿cierto? Bueno, y también permisos y bueno, cosas así. Por ejemplo, este también fue muy bello, ¿cierto? A pesar de que no es digamos, el enfoque central de la fotografía, pues sí hay unos relictos digamos, de una construcción que nos encontramos ahí en Maracaibo con Bolívar, ¿cierto? Y pues obviamente con una transformación de su uso evidente, pero que nos daba, digamos, como, bueno, pues sí, mucha alegría haber encontrado, digamos, como eso. Pero hay un montón, yo diría por ahí unas 20, 25 fotografías que nos provocaron verdadero éxtasis haber encontrado, digamos, como esas evidencias, además porque al momento de elegirlas también estábamos aventurándonos a encontrarlas o no. Obviamente hay unos muy frustrantes también que no logramos hallar, y nosotros dentro de la memoria del proceso evidenciamos eso. En un capítulo decimos hacer el duelo. Y hacer el duelo no solamente es dolerse por la destrucción o la transformación urbana, sino también de no encontrar evidencias actuales digamos, de esas construcciones o de esos espacios. Entonces, casi que también hubo risas, pero también momentos como de verdadera frustración. Sí, hubo una muy particular, y es que en uno de los sobres nos encontramos con una piedra muy grande que decía Picacho. Nosotros somos habitantes de la Comuna 6 y somos caminantes del Picacho, subimos muy a menudo. Y cuando vimos esa foto se nos abrieron así los ojos con unas ganas de poder encontrarla. Resulta que nos fuimos un día para el Picacho y nos perdimos todo el día buscando la piedra y nunca la encontramos. Y esa yo creo que fue una de las fotos que más... Y de hecho la descartamos. De hecho se descartó porque no la encontramos, no sabíamos si precisamente era allá en el Picacho o dónde había sido, porque nunca dimos con ella.
Hay una selección muy cuidadosa que hizo Esteban Duperli, antecesor en esta gestión del archivo, y está distribuida por secciones. Y hay una sección, por ejemplo, que se llama La calle es el escenario, donde ya tiene más relevancia el transeúnte, el que pasa por la calle. Y también está La ciudad de dos tiempos, que por ejemplo hace unos paralelos entre eso que se podrían llamar como unos emblemas de modernidad y de progreso, con también algunos contextos más precarios, más ligados a esa ciudad que estaba en tránsito, a lo rural, y también la ciudad de la escasez. Entonces esas secciones, si ustedes recorren la exposición, les empiezan a responder esa pregunta. Y ya lo que preguntabas pues ya desde la biblioteca, pues digamos que la biblioteca ha pasado como por unas eras geológicas importantes. Ustedes saben que la biblioteca se reabrió con toda esta transformación pues hace 2 años. Digamos, desde el archivo hay una tarea que hay que cumplir a cabalidad, y es asegurar que todo lo que entra se conserve en el mejor estado posible. Muchas de las cosas son perecederas y aún en las mejores condiciones, si no se digitalizan, pues en 20, 30, 40 años es posible que ya no las encontremos como están. Entonces es una etapa. Por la otra es espacios como estos, las becas, el acceso profesional, las editoriales, las publicaciones. Pero hay otra etapa, que ojalá, que hay bibliotecas en el mundo que ya nos hablan de eso, y es el trabajo en comunidad. La Biblioteca Pública de Nueva York alguna vez sabía que tenía unos archivos demasiado poderosos. Escanearon, por ejemplo, por dar un ejemplo, todos los menús y las cartas de los restaurantes que tenían archivadas, porque alguien cayó en cuenta de que eso había que guardarlo, y eran cientos, y ellos no tenían tiempo ni el personal para describir todos esos menús, todas esas cartas llenas de comida y de listas de platos, y lo que hicieron fue ponerlas en una plataforma pública para que todos los estudiantes de historia, todos los estudiantes de la gastronomía, todos los ciudadanos que quisieran meterse se registraran y comenzaran a ayudar en el etiquetado y la descripción, y fue una experiencia exitosa. Ya veremos si la biblioteca en cuánto tiempo esté en ese punto, pero ese es como el proceso. Hay que conservarlo, ponerlo en manos de profesionales que lo pongan en contexto, y luego ver cómo puede haber una apropiación mucho más amplia. Sí, pues había una última pregunta. Claro. Bueno, buenas noches. La mía es cortica y pues tiene que ver con guardando las proporciones entre Lumière, que visitó muchas ciudades con su cine, ¿cierto? Que era pues una visualización en movimiento, y guardando las proporciones con Diego García, que ustedes vieron que era emergente, ¿cierto? Que es descubierto recientemente, y nos da una lectura que pues a todos nos genera pues varias lecturas del trabajo de él. Ya lo dijo el compañero, una ciudad que a veces muestra mucho vigor, pero que está escondiendo otro. ¿Qué nos pueden decir de eso? ¿Qué proporción podríamos tener ahí de Diego, guardando la proporción colombiana, de esa lectura que nos puede dar de él? Y la segunda pregunta es, ¿qué nos puede enseñar esto? Lo digo es porque la ciudad, y no ir muy lejos, la ciudad siempre ha tratado de mostrar lo grande hacia afuera, pero sabemos que son 2 ciudades, ahí lo muestra el autor, se explica en la exposición que él no estaba tratando de mostrar eso, pero sí se da cuenta de una ciudad que es muy marcada, uno por los migrantes que van llegando, pero está la otra persona que tiene todo el poder económico del capitalismo. Entonces, ¿cómo nos puede enseñar eso para cambiar esa fragmentación de la ciudad que inclusive hoy día nos sigue mostrando? Ya lo decía ahorita Hamilton cuando hablaba del valle, del Silicon Valley, ¿cuánta gente ahorita tiene esa capacidad de entrar ahí a esas dinámicas que se está entrando la ciudad? Gracias. Yo no sé, yo contestaría la segunda, porque la primera creo que don Jorge de pronto le va a tirar la pelota ahí para que usted de pronto, claro, porque nosotros somos muy respetuosos pues de la comparación, ¿cierto? Pues porque obviamente todo el mundo es diferente y cada quien tendrá su grandeza, ¿cierto? Entonces digamos que hasta ahí. Lo otro es que a los historiadores nos dicen que nosotros pues somos los mayores especuladores de la realidad, ¿cierto? Que lo diga Gabriel, ¿cierto? O también nos dicen que nosotros somos los expertos en decorar mentiras.
Lo que hace uno es simplemente interpretar el pasado para saber dónde está parado y por dónde va. Digamos que esa es la gran capacidad de la ciencia histórica y del ejercicio de la historia, y ese método que evidentemente aplicamos aquí, que es la heurística y la hermenéutica, ¿cierto? La selección y la crítica de fuentes y luego la interpretación, ¿cierto? Que no es sino una interpretación. Esto no es un discurso en favor de la relatividad de la realidad. Obviamente hay evidencias de transformaciones y hechos concretos que, pues, quién duda que hay pobreza en Colombia, ¿cierto? Que es, por ejemplo, un pequeño ejemplo. Sin embargo, es eso, pues uno se plantea cuando, por ejemplo, una tragedia total cuando sacan a la historia de los pensum escolares, ¿cierto? Entonces, claro, cuando uno no conoce el pasado, pues, es como el que no sabe para dónde va, cualquier bus coge, a cualquier lugar llega. Si uno no tiene esos anclajes de la memoria y unas ataduras que son políticas, sociales, filosóficas, culturales, artísticas y un gran etcétera, pues propio, poco va a saber de su propia identidad, de su propio reconocimiento como ser humano político entre un territorio. Entonces, para eso sirve no solamente la historia, sino también la potenciación de escenarios como este, de diálogo, pero también los procesos de preservación de esa memoria. A la memoria hay que esculcarla, hay que agitarla, ¿cierto? Por eso nos duele tanto lo que está pasando con el Centro Nacional de Memoria Histórica en Bogotá, ¿cierto? O en el país. Los que sufrimos una clase de Darío Acevedo, por ejemplo, en la universidad, pues sabemos qué tipo de perspectiva se le está dando, digamos, a un escenario como ese. Terrible, ¿cierto? Mientras que la gente cada vez más desea saber de dónde viene, ¿cierto? Precisamente para poder entender qué se es en el presente y para dónde se va hacia el futuro, qué tipo de esperanza se construye en la ciudad, ¿cierto? Como sujeto urbano, una ciudad que vertiginosamente se está transformando a través de su estructura pública incluso, ¿cierto? Generando múltiples dificultades para los que siempre hemos estado, digamos, anclados a un territorio. El solo hecho de que en los recientes años, quizás en los últimos 5 años, la transformación de la ciudad en su obra pública, por ejemplo, ha sido el mayor factor de desplazamiento urbano en Medellín, mucho más que la violencia, ¿cierto? O sea, entonces uno dice, bueno, ¿a qué ciudad le estamos jugando? Parte de esas respuestas están en el pasado, ¿cierto? Entonces, bueno, es una de tantas interpretaciones, pero seguramente habrá muchas más. Sobre la de Lumière, no sé si don Jorge quiera decir algo. Es un comentario simplemente, porque no tengo manera de responder su pregunta. El cine es una cosa muy distinta a la fotografía, me parece a mí. La fotografía, el cine marca un continuo en el tiempo, la fotografía es un registro instantáneo. Y para mí me parece que la resignificación que hay que hacer de una imagen fílmica es de una naturaleza muy distinta a la que hace el observador o el que mira una fotografía, ¿cierto? Son dos cosas distintas. Ahora, Lumière pues fue un pionero, un hombre que además pues de haber sido pionero en su tema, fue un individuo que estuvo preocupado del arte como arte. La fotografía, me parece a mí, tiene dos aspectos. La fotografía mirada como arte, que es en donde el objeto mismo, la imagen misma, tiene un valor de por sí. O la fotografía como testimonio, que fue lo que hizo mi padre. El testimonio remite información, remite documentos, ¿cierto? Entonces son comparaciones a mí me parece que no es posible hacerlas porque actúan en ámbitos que son completamente distintos. Yo quisiera apostar ahí un complemento a lo que dice don Jorge, y es que, bueno, si hablamos del nacimiento del cine y vemos que alguien como Lumière pues sorprendía a los espectadores con la entrada de un tren a una estación, eran registros un poco de la realidad en movimiento que eran tan nuevos que pues sorprendían a la gente, y está la clásica historia que la gente se levantaba de las sillas pensando que el tren los iba a atropellar. Pero por esa época luego comenzaron a darse cuenta los que veían la realidad con un poco más de desconfianza y se paraban más desde la fantasía, y entonces se suele poner como en contraposición o más bien en complemento el trabajo de los Lumière junto al de Méliès, que era ya la fantasía, el que hizo este viaje a la luna famoso. Pues digamos que yo en ese sentido pues
la fotografía de Edgar sí se emparenta más con un Lumière que nos muestra las cosas, nos está haciendo un registro, y no tenemos o no tendríamos precisamente en la historia fotográfica de Medellín un Méliès, aunque uno podría decir que parte de la obra y parte del trabajo de algunos fotógrafos, como por ejemplo Benjamín de la Calle, que trataba de hacer unas puestas en escena, unas reconstrucciones ya mitológicas, tiene algo también de eso. Entonces, en ese sentido, pues diría, hay un afán más del registro, lo que llama ese vacío que tienen en parte ciertos relatos de la fotografía nuestra, que se concentran más en la mirada ya creativa y artística que esto, que es tan importante como eso, que es el registro del testimonio. Darle las gracias a todos, a Jorge, a Hamilton, a Joana, a toda la familia de Jorge García y a todos ustedes por venir a este espacio de la Piloto del Archivo Fotográfico, y pues para que sepan que la exposición sigue abierta y que el trabajo de Edgar pues queda ya para todos. Esperemos que lo sigan consultando, lo sigan citando y conectando con nuevas cosas. Muchas gracias y feliz noche. Una última palabra de Jorge. En nombre de mi familia y en mi propio nombre, los agradecimientos. Somos nosotros los que tenemos que agradecer a la biblioteca y a todas las personas que han trabajado en este proyecto, también nuestros agradecimientos. Yo en el tiempo que pude estar pues en contacto con Hamilton y Johanna, no tengo sino agradecimiento y además la admiración por un trabajo profesionalmente hecho. Me parece que la competencia, la capacidad, la dedicación, pues son cosas que no solamente son de agradecer, sino en el caso mío de admirar. Muchas gracias. Joana, felicitaciones. Nos han mostrado ya a Edgar y le han dado la estatura intelectual y de artista en la ciudad. Sí. ¿Contenta o falta más por aprender? Muy contenta y falta mucho por aprender. De hecho, este año yo empecé mi maestría en gestión cultural y el año pasado le solicité pues a la Biblioteca Pública Piloto y a Esteban Duperli el acceso nuevamente al fondo para hacer mi trabajo de investigación de la maestría con el fondo de Edgar, para darle una continuidad como al trabajo que habíamos hecho. Pero esta vez lo voy a hacer con un enfoque diferente y es el patrimonio cultural que tiene la ciudad, dándole un contraste de los usos que se le está dando. Contame una sorpresa en la investigación. Una sorpresa, pues apenas estoy empezando. Sí. Pero una sorpresa es que, por ejemplo, esta semana estábamos recorriendo el centro, caminando el centro en muchas de las caminatas que hacemos y me encontré con un edificio que tiene declaración patrimonial y cultural y el edificio lo están usando para un restaurante de pollos. ¿Cuál de todos se descuenta? No recuerdo el nombre. Es el ¿En qué parte queda? En la esquina de la estación Parque Berrío, que es una cuadra arriba, que es un edificio amarillo. Que es solo de 2 pisos. Es el edificio consta ahí. ¿Satisfecho con la obra? ¿Faltó algo? ¿Vas a seguir trabajando? Yo me da la impresión de que sí. Claro, uno queda no solo antojado, sino comprometido consigo mismo y con la memoria de la ciudad. Pues digamos que satisfecho totalmente, pero no en términos de la resignación, sino que realmente dimos toda la capacidad que tenemos para hacer un buen trabajo riguroso, sistemático, respetuoso y sobre todo pues muy fiel, tratando de ser lo más fiel a la realidad histórica de la ciudad. Obviamente las perspectivas de trabajo son inmensas, ¿cierto? No solamente en el marco de las posibles becas que puedan venir, sino también incluso de gestionar y mediar para que otras personas apoyen a investigadores que se puedan meter al fondo de Edgar y a otros fondos que evidentemente también necesitan exploración. Yo particularmente y Joana, mi compañera, también lo manifestamos, de cierta manera adoptar el fondo, es decir, nada nos cuesta y antes sería de mucho beneficio para nosotros y para la memoria urbana seguir clasificando fotografías, así no estemos en el marco de un proyecto con recursos económicos. De hecho, Joana, la compañera,
ha hecho del Fondo DIGAR parte de su proyecto de vida a través de su maestría recién iniciada en Gestión Cultural en la Universidad de Antioquia. Ella lo que va a hacer es tomar la fotografía de DIGAR como fuente histórica de la transformación del patrimonio en el centro de la ciudad. Entonces eso ya es una ganancia enorme, ¿cierto? Ya el fondo da para una maestría, ¿cierto? Para un proyecto de investigación. Ahora mismo, cuando terminó la charla, una compañera, apellido Bolaño, se acercó y dijo: estoy trabajando a DIGAR, ¿cierto? Necesito evidencias. Otro compañero de Moravia dijo: estamos trabajando archivos populares, archivos barriales. Otro compañero, estudiante de doctorado, dijo: bueno, estoy estudiando la ciudad en términos de la vida cotidiana y la conformación de las juntas de acción comunal del 50 al 70, o sea, da para mucho. Entonces, claro, eso genera una gran satisfacción y también una gran responsabilidad. De todas maneras, ya habrá tiempo pues de hablar más. Es un reto grande porque son 58.000 archivos, es todo el trabajo de una vida. Eso es toda una vida, claro. Y las perspectivas, las técnicas, los temas, es algo de mucho peso. Es una beta casi infinita de información y de conocimiento también, ¿cierto? Que va desde la materialidad de la fotografía, de la forma, de la técnica, e incluso por qué no decirlo, de la especulación del sentimiento de Diego García al momento de obturar su cámara, hasta el mismo contenido de las fotografías, ¿cierto? O sea, la ciudad es casi que un sinónimo por antonomasia de la diversidad, y en esa diversidad también se puede tomar la interpretación de la obra. Entonces es una beta infinita.